La charla va a estar enfocada en preguntas que además puedo tener la suerte o la desgracia de haberlas recibido. Entonces son preguntas que a la gente sí que se le ocurren, que la gente sí que tiene esa inquietud de saberlas cuando conoce a alguien que es seropositivo y bueno, pues yo creo que lo primero que tenemos que tener claro es cuál sería la diferencia entre VIH y SIDA, ¿vale? Porque digamos que hay mucha gente que considera que es lo mismo y es un concepto bastante erróneo. El VIH es el virus de la inmunodeficiencia humana, es un virus que provoca una infección en el cuerpo que en concreto afecta a unas células que se llaman linfocitos CD4, que para que lo podamos entender así de una manera un poco más habitual, digamos que son las defensas que tiene nuestro cuerpo, ¿vale? Son aquellas defensas que el cuerpo activa cuando nota que hay un elemento extraño dentro del organismo y nos protege frente a él, ¿vale? Sería todo aquello que nos protege. Y el SIDA sería el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida. Esto sería la fase final de la infección en la cual prácticamente el cuerpo ya no tiene ningún tipo de defensas y en la mayoría de los casos suele provocar infecciones muy graves que incluso pueden llegar a causar la muerte si no se recibe el tratamiento adecuado. Por suerte, ahora en estos tiempos podemos presumir de que muchas personas tenemos VIH, pero podemos evitar el SIDA. Pero por desgracia, durante mucho tiempo ha habido muchas personas que no han podido evitarlo porque no había unos tratamientos adecuados y directamente un diagnóstico de VIH era un tiempo, te queda este tiempo de vida. Entonces, sobre todo yo creo que lo justo en estos casos es nombrar a todas aquellas personas que han conseguido superar esa etapa tan complicada, que llevan muchos años luchando y que hoy están aquí, pero sobre todo también a aquellas personas que no han podido tener la suerte de recibir este tipo de tratamientos y que creo que es nuestra obligación, en nombre de los que hoy estamos aquí, poder también recordarles a ellos. ¿Cómo era tu vida antes del diagnóstico? Esta es una pregunta muy habitual para aquellas personas que no me conocen y que reciben la noticia. ¿Por qué? Porque hoy en día, en 2019, seguimos pensando que el VIH es un virus que elige. Seguimos pensando que es un virus que solo, y perdonadme la expresión, afecta a putas, a yonkis y a maricones. Y no es así, ¿vale? Yo tenía una vida completamente normal, como la que podéis tener cualquiera de vosotros. Digamos que no frecuentaba el ámbito de las drogas, no bebo alcohol desde hace muchos años, practico deporte, digamos que se podría considerar una vida modélica, ¿no? Según los estándares que hoy en día la sociedad nos impone. Para ser bueno hay que hacer estas cosas. Pero los virus no eligen. Los virus cuando entran en tu cuerpo no te preguntan de qué trabajas, no te preguntan cuánto dinero tienes en la cuenta del banco, ni tampoco te preguntan si te gustan los hombres o te gustan las mujeres. Simplemente entran. Entran porque hemos hecho algo y eso nos ha expuesto a un riesgo. Y todos y cada uno de nosotros podemos haber cometido cualquier tipo de práctica que nos lleve a ello. Entonces, durante mucho tiempo llevamos luchando por eliminar ese estigma, esa culpabilidad. No somos culpables de lo que nos pasa porque no nos lo merecemos, no hemos cometido un fallo. Tenemos una vida en la que hemos puesto una práctica en riesgo y esta es la consecuencia que tenemos. Pero esto nos puede pasar a cualquiera si no tenemos las medidas oportunas en diferentes momentos. ¿Cómo te lo pillaste? Una pregunta además muy fea, muy... como que cualquier persona se permite el lujo de decir, oye, ¿y cómo te pillaste esto? Pues yo personalmente no conozco a nadie que pueda sufrir un cáncer y al que se le pregunte, oye, ¿y cómo te pillaste esto? O no conozco a nadie que pueda sufrir cualquier tipo de discapacidad y se le pregunte abiertamente, oye, ¿cómo te pillaste esto? ¿Cómo te pasó? Parece que nuestra vida no tiene valor, ¿no? Como que de repente se nos puede preguntar cualquier cosa por simple morbo. Y creo que todas las personas tenemos un valor en esta vida, todos tenemos una historia y que las cosas se tienen que preguntar de una manera, sobre todo, educada y respetuosa. En mi caso, ¿cómo me lo pillé? Quiero hablar de una cosa muy importante y es decir que el VIH no se contagia. Durante mucho tiempo se ha utilizado esa expresión. El VIH se transmite y es una infección. No se contagia, no se pega. ¿Vale? A nosotros nos afecta mucho porque parece, no es una gripe. Yo no me he contagiado de una gripe, yo tengo un virus en el cuerpo porque
Un fluido de mi cuerpo ha estado en contacto con otro fluido que tenía ese virus. En mi caso, ¿cómo me lo pillé? No lo sé. Existimos personas que no lo sabemos. Yo jamás tuve una relación sexual sin preservativo. Jamás. Jamás consumí drogas inyectables. No lo sé. Es cierto que hay gente que todavía no lo sabemos. Y hay gente que sí que lo sabe. Yo, en mi caso, jamás conseguí encontrar una persona con la que tuve contacto y que me dijera que le había dado positivo el diagnóstico. A día de hoy no lo sé. Y parece que la sociedad nos obliga a darle respuesta a esta pregunta. Parece que tenemos que tener claro cómo nos lo hemos pillado, qué error hemos cometido. No, a veces no tenemos la respuesta. A veces no lo sabemos, ¿de acuerdo? Es muy importante que también hablemos de prácticas de riesgo y de no colectivos de riesgo, lo que os decía antes. No es una enfermedad que afecte a un tipo de colectivo, es una enfermedad que afecta a personas que llevan a cabo una serie de prácticas. Unas prácticas que pueden llevar a cabo personas homosexuales, personas heterosexuales, personas que consuman droga, personas que no consuman droga, cualquiera. Vamos a empezar a centrarnos en que no es a quién le puede afectar, sino qué cosas pueden ponernos en riesgo, ¿de acuerdo? Y aparte, como bien os he dicho, esto no se pregunta, es una pregunta muy fea. Dejemos que si alguna vez conocemos a alguien que tenga esto, sea esa persona la que decida contárnoslo si realmente se considera preparada para ello. No tenemos ningún derecho a llegar a alguien y decirle, oye, ¿y cómo te has pillado esto? Porque realmente le estamos restando todo el valor a la vida y a la intimidad y a la salud de esa persona. ¿Cómo te dieron el diagnóstico? Pues bueno, existen dos tipos de diagnóstico, que se llama el diagnóstico precoz, el cual simplemente tú te haces una prueba o una analítica y sale el resultado, y existe lo que se llama el diagnóstico tardío, que significa que el diagnóstico te lo dan cuando tienes un problema de salud. En mi caso fue un diagnóstico tardío, ¿vale? Yo soy una persona que por norma general no suele tener fiebre prácticamente nunca, hasta que de repente un día me levanté y tenía 40 de fiebre. Fui al médico y me dijeron que tenía una infección de garganta. Y me dieron unos antibióticos, como a cualquiera de vosotros cuando habéis ido al médico. Pasaron 2 días y yo seguía con 40 de fiebre y los antibióticos no me hacían absolutamente nada. Pasó otro día más y empecé a tener una apariencia amarilla y no podía moverme de la cama. Tenía una rigidez completa, no podía moverme de la cama. Tuvieron que venir a buscarme a casa en ambulancia, ingresé en urgencias en el hospital, me hicieron una analítica y me dijeron, no tienes defensas y no te está funcionando el hígado, pero no sabemos por qué. Automáticamente me metieron en una habitación completamente aislado. Aislado porque no podía tener contacto con nadie, porque no tenía defensas. ¿Por qué? Porque una simple tos, un simple estornudo, podía matarme en ese momento. Fue así de claro. Yo tenía 25 años y por primera vez en mi vida me enfrentaba a la muerte. Me enfrentaba a la muerte de una manera consciente, porque todos y cada uno de nosotros nos enfrentamos a diario a ella. Pero por primera vez llegó un médico y me dijo, o en esta semana sales del hospital o no vas a salir nunca. Así de claro. Y te empiezan a hacer pruebas y te empiezan a hacer análisis. Y viene la famosa pregunta, ¿pero tú has tenido prácticas de riesgo? Y yo pregunté, ¿y qué es una práctica de riesgo para un médico? Porque a lo mejor para mí hay cosas que no son de riesgo, pero para ellos sí. Y te empiezan a preguntar, y yo no había mantenido ninguna relación sexual sin preservativo. No, que para todos es lo más habitual, ¿no? No, es que yo he usado siempre preservativo. Hasta que te hacen la famosa pregunta, ¿pero tú has practicado sexo oral sin preservativo? Y la respuesta siempre es la misma, o casi siempre. No, no he realizado sexo oral con preservativo. Ahí hay una práctica de riesgo. Me seguían haciendo pruebas y nadie sabía lo que me estaba pasando. Me daban antibióticos y ninguno me funcionaba. Hasta que de repente llegó un día el médico con una cara muy distinta a la habitual. Y simplemente me venía a decir que me iban a hacer las pruebas del VIH. Pero con una cara muy distinta. Yo notaba que él tenía una preocupación, que para él no estaba siendo una prueba más. Que él realmente pensaba que esa prueba podía dar con la solución de ello. Y yo no lo entendía, pero lógicamente nos hicimos la prueba. Una extracción de sangre. Me dijo, en 2 días tendremos los resultados. Cuando eres mayor de edad, este tipo de diagnósticos te los dan a ti solo, aunque tu familia esté en el hospital. No permiten que nadie esté dentro.
Entró el médico, pidió a todo el mundo que abandonara la habitación y me dijo, ya tenemos los resultados, han salido positivos. ¿Y ahora qué? ¿Qué se os pasaría por la mente a cada uno de vosotros si de repente os dicen algo así? Pues probablemente no sabemos reaccionar. O si lo hemos pasado, no supimos reaccionar en aquel momento. Supongo que, por un lado, dices, me lo espero, porque si me han hecho la prueba será por algo. Por otro lado, no te lo crees, dices, no hombre, esto tiene que ser un fallo, quiero que me vuelvan a hacer otra prueba para ver si realmente da el resultado. Y efectivamente así funciona. Cualquier diagnóstico de VIH siempre lleva una segunda comprobación, porque una prueba puede fallar, pero dos no. Y no sabes qué pasa, simplemente tienes miedo. Miedo porque estás desinformado. Porque yo con 25 años y en 2018, cuando me dieron un diagnóstico positivo de VIH, pensé que me iba a morir. Y por suerte estoy aquí. Y os puedo decir que eso es mentira. Pero cuando te lo dicen, es lo primero que te viene a la cabeza. Y sobre todo te viene a la cabeza una cosa que parece que la sociedad nos ha inculcado durante mucho tiempo, que es, ¿por qué? ¿Qué he hecho para tener esto? ¿Te sientes culpable de tus propias acciones por tener esto? Como si lo hubiésemos decidido, como si hubiese sido una irresponsabilidad por nuestra parte tener un problema de salud. Me llevó mucho tiempo darme cuenta que realmente no soy culpable de lo que tengo, simplemente soy responsable de ello, que son dos aspectos muy distintos. Y llega el fatídico momento. ¿Cómo se le dice a un padre o a una madre que tiene su VIH? Porque yo creo que la mayoría de nosotros coincidiremos en que son las primeras personas a las que se lo diríamos. Pues yo conozco a mucha gente y he hablado con muchos de ellos y casi todos coinciden en que para ellos ha sido el paseo más doloroso de su vida. Salir del hospital con un diagnóstico y tener que caminar hasta casa sin saber cómo. Pero bueno, en mi caso fue mucho más rápido, porque no salí del hospital. Me quedaban 3 semanas por delante sentado en una cama. Entró mi madre y el médico dijo, yo no le voy a decir nada, es tu decisión si se lo quieres decir a tu familia o no. Son momentos muy duros, porque realmente lo primero que sientes es un apoyo, pero no lo entiendes. No entiendes cómo a tu hijo le puede pasar eso. Eso es algo que le pasaría a otros hijos, pero nunca al tuyo. Y eso es algo que estoy seguro de que la mayoría de los padres que han tenido hijos con VIH, cuando se lo han contado, lo han pensado. Mi hijo no se merece esto, mi hijo es muy responsable, mi hijo tiene una vida modélica, no tiene por qué pasarle esto, no lo entiendo. Hasta que al final nos educamos, al final nos informamos y nos damos cuenta de que todo eso no tiene nada que ver con enfermedades. Te toca y ya está. Bueno, pues es cierto que existen muchos avances en medicina y estamos todos tremendamente agradecidos de ello, pero existen muy pocos avances en información. Se sabe muy poco de ello y lo poco que se sabe la mayoría de las veces se cuenta muy mal. Luego hablaremos de los medios de comunicación y de cómo transmiten este tipo de noticias, pero es normal que la gente que no esté informada de esto tenga miedo, porque si nos tenemos que basar en lo que escuchamos es auténtico pánico lo que nos puede entrar en la cabeza. ¿Qué es el tratamiento? ¿Cómo se trata a una persona que tiene VIH? Porque todos sabemos que se toma una pastilla, pero realmente no sabemos mucho más del tema. Bueno, existen diferentes tratamientos que se pueden llevar a cabo para personas que tengan una práctica de riesgo. No tienen por qué tener un diagnóstico de VIH positivo. Actualmente está muy de moda la famosa PrEP, que es la profilaxis preexposición, que digamos que es un tratamiento que las personas se pueden tomar para disminuir considerablemente el riesgo de infección por VIH. ¿Vale? Es una pastilla que se ha empezado a dispensar de manera gratuita en los hospitales desde el pasado 1 de noviembre, y ya llevamos un mes con ello funcionando en España, pero es cierto que no recomendamos desde las asociaciones de pacientes y las asociaciones que trabajamos con estos colectivos que se la tome cualquiera. No deja de ser una pastilla que provoca muchos efectos secundarios y por eso existe un protocolo por el cual no se tienen que cumplir una serie de requisitos, porque parece que la prensa decía que había que cumplir una serie de requisitos para tomarla, sino que realmente los médicos tienen que considerar que tienes unas prácticas de riesgo suficientes para que tu salud pueda estar en riesgo por este tipo de infecciones, ¿vale? O tienes que ser un hombre que mantenga sexo con hombres, o bien ser
una persona transgénero que ha sufrido alguna ITS, o bueno, tener varias parejas sexuales y haber tenido incidencias por otras infecciones de transmisión sexual. Esto no significa que los beneficiarios vayan a ser los que tienen infecciones o los homosexuales o bisexuales. Esto significa que las prácticas que ellos tienen un mayor riesgo de transmisión y que por eso, si hubiese que crear una preferencia para dárselo, estas personas tendrían más riesgo de contraerla. Esto no significa que el VIH sea cosa de homosexuales, también es de heterosexuales. Pero bueno, sí que es cierto que tiene su sentido que haya unos criterios para poder dispensar este tipo de medicaciones de manera hospitalaria. Existen también las pruebas de detección. Existen dos tipos de prueba, una prueba sanguínea y una prueba de fluidos orales. En Salamanca yo creo que la mayoría de las entidades que hacemos pruebas solo hacemos la prueba de fluidos orales. Parece que la gente tiene miedo a hacerse la prueba porque se piensa que le van a pinchar, que tiene fobia a la sangre, cosa que es respetuosa. Pero ya no es así. Simplemente te tienes que pasar una pequeña espátula por las encías, llevando media hora sin haber comido, ni bebido, ni fumado, y en 20 minutos sale un resultado 100% fiable para cualquier práctica que se haya cometido hace más de 3 meses. Ventaja inconveniente, es rápida, pero tiene que haber pasado un periodo de 3 meses, ¿de acuerdo? Si el diagnóstico sale negativo es 100% fiable, y si el diagnóstico sale positivo no es 100% fiable, sino que se requiere de una segunda comprobación, que en este caso se hace, en el caso de Salamanca, en el hospital y con una extracción sanguínea, ¿de acuerdo? Pero para hacerse la prueba no es necesario que te pinchen, y bueno, pues la gente que trabajamos en estos ámbitos sí que recomendamos que si no se tiene una pareja sexual estable y se conoce el estado serológico de esa persona, que bueno, pues cada 4 o 6 meses sí que es recomendable hacerse las pruebas. La mayoría de las entidades hacen las pruebas de manera anónima, gratuita y confidencial, sin ni siquiera tomar datos personales, porque no nos interesa quién viene, nos interesa darle la seguridad de que su salud está bien. Y existe también una profilaxis posexposición. ¿Qué quiere decir? Yo he mantenido una práctica y por lo que sea algo ha salido mal, o no es que haya algo ha salido mal, sino que después del calentón me he dado cuenta de que no he hecho las cosas como realmente debería, que a veces pasa, y tengo miedo a que me pueda pasar algo, y no estoy dispuesto a esperar 3 meses para hacerme una prueba, porque puedo morir de pánico psicológico en cualquier momento. Entonces yo puedo acudir a un servicio de urgencias, comentar con el médico la práctica que he llevado a cabo, y si realmente esa práctica se considera de alto riesgo de transmisión del virus, se comienza un protocolo en el cual se toman las medicaciones que tomamos las personas con VIH. Durante un periodo suele ser de unas 3 semanas, un mes, siempre y cuando, repito, el médico considere que existe riesgo. Si no existe, no os la van a dar y os van a decir que os esperéis. Con esas pastillas lo que hacemos es que disminuimos las probabilidades de que si el virus ha entrado en nuestro organismo se instale en él. No quiere decir que yo por tomármelas no me vaya a pasar nada, pero sí que es cierto que las posibilidades disminuyen muchísimo. En ciencia no existe el 100% en prácticamente ningún caso, pero en este caso pues bueno, nos aporta mucha tranquilidad y es cierto que la mayoría de las personas que las toman pues lógicamente acaban sin tener ningún tipo de infección. Y aquellas personas que ya estamos diagnosticadas, que ya lo tenemos y que simplemente queremos vivir porque es un capricho, que queremos disfrutar de él, tenemos lo que se llama un tratamiento antirretroviral. Las pastillitas de colores, o lo que yo con un amigo mío llamo cariñosamente la pastilla de un día más. ¿Por qué la pastilla de un día más? No significa que si no me la tomo un día me vaya a morir, pero es una pastilla que me tengo que tomar todos los días. Todos los días me tengo que tomar, yo en mi caso, 2 pastillas, es un conjunto de diferentes fármacos que lo que hacen es que eliminan el virus de mi sangre. No eliminan el virus de mi cuerpo, pero sí de mi sangre. De tal manera que ese virus no afecta a mis defensas. Mis defensas siguen exactamente igual que si yo no tuviese nada. Pero el virus es demasiado inteligente y no le basta con que le demos un par de pastillitas. El virus se aloja en determinadas partes de nuestro cuerpo, llamados reservorios, y espera ahí oculto. Oculto, sin funcionar, no puede funcionar porque tenemos una medicación en el cuerpo. Pero si nos la dejamos de tomar, automáticamente vuelve. No podemos eliminarlo, simplemente lo eliminamos de la sangre. Y si no nos tomamos la medicación, automáticamente vuelve a funcionar. Y diréis, bueno, pero si no te tomas la medicación no pasa nada. Vuelves a tomártela otra vez y ya está. Ojalá fuese tan fácil. Es un virus demasiado listo y que aparte de ocultarse, sabe cambiar de forma. Sabe disfrazarse de muchas maneras. Y quizás la medicación que yo le estaba dando la lleva viendo tanto tiempo que cuando le da la oportunidad de volver a salir a la sangre, se pone otro disfraz distinto.
Y cuando le vuelvo a dar esa medicación, ya no funciona. Ya no funciona porque ha mutado. Y tengo que empezar otro tratamiento nuevo, de cero. Y tengo que confiar en que ese tratamiento me va a funcionar. Porque no son tratamientos universales, sino que cada tratamiento afecta a cada persona de una manera determinada, en función de si tengo otras patologías, tomo otros fármacos, de las condiciones de cada uno. No es fácil. Y imagino que todas las personas que tenemos VIH tenemos una alarma en nuestra vida. Una alarma en nuestro móvil que nos avisa de que tenemos que tomarnos la pastillita. Y si no nos la tomamos, podemos tener un grave problema. ¿Qué significa ser indetectable? Pues para nosotros indetectable es una meta, es un éxito. Ser indetectable significa que cuando llevamos un tiempo determinado con la medicación, aproximadamente unos 6-9 meses, conseguimos eliminar el virus de la sangre, de tal manera que si nos hacemos una extracción de sangre, un análisis, ese virus está indetectable en nuestro organismo. Si cualquier persona nos hace un análisis, parecería que no tenemos nada. Y esto para nosotros es muy bueno, pero también tiene una ventaja muy grande para las personas con las que nos relacionamos. Si somos indetectables, no podemos transmitir el virus. Durante mucho tiempo hemos sido tratados como auténticas bombas vivas. Somos bombas biológicas. No te me acerques, me lo puedes transmitir. No. Si yo soy indetectable, significa que yo puedo mantener cualquier tipo de relación, incluso una relación sexual sin preservativo, y no existe riesgo para la otra persona de transmisión del VIH. ¿De acuerdo? Esto es una cosa muy importante y que genera mucho miedo, ¿vale? Pero para nosotros es el primero de los éxitos. Tenemos una pastilla. Lo primero que tenemos que hacer es conseguir ser indetectables. Y lo segundo, mantenerlo. Y si lo mantenemos, podremos vivir. Que para nosotros es el mejor regalo que nos van a dar esas pastillas. ¿Cómo son tus prácticas sexuales? Porque claro, la gente se piensa que cuando tú tienes VIH, pues cuando vas a tener una práctica sexual, pues te envuelves en un papel de burbujas gigante o en una pelota enorme, no vaya a ser que puedas causarle un daño a otra persona. Pues bueno, mis prácticas sexuales son exactamente iguales que las de cualquier persona, pues bueno, que la mayoría de las personas, y son exactamente iguales que las que mantenía antes, exactamente iguales. ¿Por qué me sigo poniendo preservativo? Porque sí, es cierto, no puedo transmitir el VIH, pero puedo sufrir cualquier otro tipo de ITS. No estoy exento de eso por tomarme una pastilla. Mi pastilla solo me va a defender de mi VIH. Y aparte, aunque yo me tome mi pastilla, os he dicho que el virus sabe disfrazarse de muchas maneras, puedo reinfectarme de VIH. Si yo mantengo sexo con otra persona que tiene el virus y que no lo sabe, o simplemente no quiere tomar el tratamiento, su virus es distinto del mío. Y sí me puedo infectar con su virus y conseguir tener un virus nuevo en la sangre para el cual mi medicación ya no funciona. Por lo tanto, no nos envolvemos en papel de burbujas, pero seguimos teniendo cabeza. Porque estar protegido de una cosa no es estar protegido de todo. Que ya lo tengamos no significa que no tenemos nada que perder, todo lo contrario. Que lo hemos podido perder todo y que tenemos que aprender a valorar lo que tenemos. Y en concreto, un amigo mío que también es activista, dijo en su momento: yo tuve un problema muy grande y es que no supe decir que no. No supe decir que no cuando me encontraba con una persona y me decía que quería mantener una relación sexual sin preservativo. Vamos a valorarnos. Todos tenemos un valor. Nuestra salud tiene un valor. Nuestra vida tiene un valor. Y si no queremos hacer algo, no tenemos que hacerlo. Esto también es violencia. Es una violencia que ocurre solo entre dos personas y que probablemente pueda dejar una marca muy importante, pero una marca que se lleva por dentro. Todo esto que nos pasa a las personas con VIH son luchas silenciosas. No se ven. Yo salgo a la calle. La gente no me mira con pena. ¿Por qué? Porque no aparento tener nada. Pero tengo una lucha interna por dentro. ¿De acuerdo? Y si no quiero hacer algo, le doy el suficiente valor a mi vida como para no jodérmela otra vez. ¿De acuerdo? ¿Vives con miedo una vez que sabes que tienes VIH? Pues sí, vives con miedo. Por un lado no tienes tanto, porque puedes vivir. Puedes vivir y eso es mucho más de lo que muchas otras personas con este diagnóstico pudieron decir en su momento. Pero vives con miedo. Vives con miedo porque tienes una calidad de vida que es muy distinta. Tienes una medicación que tiene unos efectos secundarios bastante importantes en algunas personas, que a algunos no les afecta en absoluto, es como tomarse un ibuprofeno todos los días, pero a otros sí que les afecta. Les provoca cambios de peso, les provoca cambios de humor, les provoca insomnio, depresiones.
Bueno, pues si voy a tener que tomar una pastilla toda mi vida y eso va a provocar que no pueda dormir, entonces no puedo tener una vida normal. Tengo una vida, pero no es normal. Tengo miedo a más cosas, por supuesto. Tengo miedo a no poder quedarme en un puesto de trabajo porque mi empresa se entere de que tengo VIH. Tengo miedo a no poder mantener una relación íntima con una persona porque sepa que tengo VIH. Y sobre todo tengo miedo a lo que le puedan decir a mis seres queridos, porque yo sé lo que tengo. Y no me avergüenzo de ello, ni muchísimo menos. Pero no significa que mi familia tenga que vivirlo igual. No significa que a ellos no les puedan hacer daño. No significa que si el día de mañana yo tenga un hijo, a ese hijo le puedan hacer daño porque su padre tiene VIH. Tengo miedo de eso. Porque tengo muy buena salud biológica, muy buena salud médica, pero mi salud social depende del resto. Y eso no lo puedo controlar. Y eso es lo que realmente me da miedo. ¿Has sufrido discriminación? Por desgracia, sí. He sufrido mucha. Vale. Recuerdo el primer momento en el que sufrí discriminación. Cuando a mí me diagnostican VIH, yo estaba aislado en una habitación del hospital y una enfermera, para entrar a la habitación, se ponía 2 pares de guantes en cada mano, una bata y una mascarilla. Y yo le decía, con que te pongas una mascarilla es suficiente, porque realmente el mayor riesgo que tengo ahora mismo es de que me puedas transmitir una infección respiratoria, porque puedas toser, puedas estornudar, lo que sea. Esa persona, cuando salía de la habitación, limpiaba el pomo de la puerta con un paño, como si yo por toser le fuese a dejar partículas de mi virus en el pomo de la puerta. Incluso llegué a ver a una enfermera que dejaba el termómetro debajo de la puerta y obligaba a mi madre a salir a coger ese termómetro para tomarme la temperatura, porque no quería entrar. Esa fue mi primera discriminación. Llegué a la consulta de un especialista, el médico que nos va a acompañar toda nuestra vida, y le dije, tengo una pregunta que no soy capaz de quitarme de la cabeza. No sé cómo me ha podido pasar esto. Y su respuesta fue, algo tienes que haber hecho mal. Un especialista, una persona que no está ahí para darme unos resultados médicos como muchos médicos se piensan, está ahí para cuidarme, porque soy su paciente. Y darme el resultado de una analítica lo puede hacer cualquiera. Pero esa persona tiene la responsabilidad de informarme, de quererme, de cuidarme y entenderme. Y en ese momento no fue capaz de hacerlo. He sufrido discriminación en el trabajo. Por supuesto que he perdido puestos de trabajo en el momento en el que se han enterado de mi diagnóstico, por miedo al que pudiese pegárselo a otras personas, como dicen ellos. Y también tengo la suerte de que he podido encontrar puestos de trabajo en los que me han aceptado tal y como soy, sabiéndolo, y que me han dicho que me apoyan en todo, porque saben que no soy un peligro para nadie. Incluso me han apoyado si yo necesitaba ayuda y necesitaba tomarme un descanso, sin necesidad de que eso suponga el fin de mi puesto laboral. He sufrido discriminación en un ámbito de pareja, por supuesto. Incluso me he encontrado muchas veces con la pregunta de ¿por qué no me lo has dicho desde el principio? Vale, veremos más adelante el porqué, pero no tengo la obligación de contar nada de mi vida a una persona con la que simplemente quiero acostarme, sabiendo que no le voy a poner en riesgo. Teniendo eso claro, si le fuese a poner en riesgo, por supuesto que es mi responsabilidad comunicárselo, pero cuando no va a ser así no tengo por qué hacerlo. He visto a gente que ha salido corriendo porque me ha dado un beso. Me parece completamente absurdo. Conozco a gente a la que le compran vasos, le compran toallas y le compran sábanas cuando va a casa de alguien y luego las queman. No vaya a ser que le peguen algo. Y oye, a mí si me lo hacen yo me siento como un rey. Me han comprado unas sábanas nuevas solo para que duerma yo, pero no es necesario. Cuando conoces a alguien y le dices que tienes VIH, pues es una decisión. Es una decisión mía. Y yo decido si quiero contarlo o no quiero contarlo. ¿Por qué? Porque en el momento en el que soy indetectable, sé que no puedo transmitir el virus. Por lo tanto, forma parte de mi intimidad. Si yo tengo la suficiente confianza con una persona para contarlo, lo haré. Y si no la tengo, no lo haré. Y estoy en mi derecho. La famosa pregunta de ¿y por qué no me lo has dicho desde el principio? Porque no tengo la obligación de hacerlo. De hecho, a esa gente que hace la famosa pregunta de ¿por qué no me lo has contado desde el principio?, siempre les digo lo mismo. ¿Tú crees que has creado un ambiente de confianza suficiente para que yo te lo pueda contar desde el principio? ¿Te querías acostar conmigo o querías conocerme? Porque si querías conocerme, a lo mejor el fallo ha sido mío, que no me he dejado conocer. Pero si simplemente querías acostarte conmigo,
esa información es irrelevante en el momento en el que tu salud no corre ningún tipo de riesgo. No nos hagamos los indignados cuando realmente muchas veces no buscamos conocer a la gente sino pasar un buen rato. ¿Por qué lo cuento? Porque me parece que si yo no soy capaz de aceptarme a mí mismo, jamás podré pretender que la gente me acepte. Porque si yo no soy capaz de hablar del tema con total naturalidad, jamás podré pretender que otras personas hablen de este tema con total naturalidad. Y no es una presentación de hola, me llamo Oliver, tengo VIH, porque no me presento así por la vida. Pero si alguien me ve tomando una pastilla, no tengo ningún inconveniente en decirle por qué me la tomo. Si tengo confianza con una persona, no tengo ningún problema en decirle en qué asociaciones colaboro o por qué visito al médico cada poco tiempo. Pero es una parte de mi intimidad. Y realmente si queremos conocer a las personas de una manera íntima, a lo mejor tenemos que empezar a preguntarnos si nos esforzamos realmente en establecer unas relaciones sociales en las que la confianza sea un pilar y el respeto. Y si realmente las creamos, probablemente muchas de estas cosas saldrían solas, no habría que preguntarlas. ¿Actualmente se siguen infectando muchas personas? Pues por desgracia sí. Yo en concreto lo que os tengo aquí puesto es una noticia de un medio de prensa de Salamanca. Actualmente en el hospital se tratan unos 650 casos en el hospital de Salamanca, aproximadamente. Estamos englobando a toda la región de Salamanca, incluso a otras regiones que puede que estén derivadas al hospital de Salamanca porque esté más próximo que los hospitales que tienen ellos en sus municipios. En el año 2018 se diagnosticaron 30 nuevos casos, 2018, y todos ellos de jóvenes varones, todos ellos, la mayoría de ellos, de jóvenes varones de menos de 30 años. Estamos hablando de mi perfil, estamos hablando de la generación del póntelo, pónselo, estamos hablando de gente que veíamos anuncios de preservativos en todos los lados, en las televisiones, en los periódicos, carteles. ¿Y fue suficiente? Pues no fue suficiente. Y no fue suficiente y por eso estoy yo aquí hoy. Y por eso muchos otros están donde están. Porque no sirve de nada poner un anuncio si en mi día a día no tengo esa educación. No sirve de nada si en el colegio no se trabaja una educación sexual. No sirve de nada si en las familias se considera la charla, que la tienes una vez en tu vida con tus hijos y te la intentas quitar y además nos centramos en la masturbación como si fuese lo peor que le puede pasar a una persona. No. Empecemos a entender que a lo mejor es más positivo regalarle un preservativo a mi hijo que darle una charla sobre cómo se tiene que masturbar o si puede ver pornografía o no puede verla. Empecemos a preocuparnos por la salud de las personas y realmente que las personas entiendan el peligro que corren cuando hacen determinadas cosas. Una persona que mantiene su primera relación sexual con 13 años es consciente de lo que está haciendo. Por supuesto que no es consciente. Igual que una persona de 18 y de 20 y de 25 no hemos sido conscientes en determinados momentos de lo que realmente estábamos haciendo. Quizá tendríamos que seguir trabajando en eso. Las asociaciones que trabajamos en temas de salud sexual y de VIH u otras ITS, estamos a disposición de todo el mundo para que pueda acudir y pueda informarse. Pero seamos sinceros, da miedo. Da miedo y da vergüenza. Ir a un sitio y hacerte una prueba de ITS. Porque claro, si me ven entrar aquí van a pensar que yo tengo unos hábitos y por eso me la quiero hacer. Me da miedo hacérmela porque a lo mejor sale positivo. Realmente el miedo es que salga positivo y no lo sepas, porque te puedes morir sin saberlo. Nos da miedo esto. Parece que son cosas de gente que lo necesita. No, todos lo necesitamos. Es importante que todos seamos conscientes de nuestra salud. Igual que yo me hago unos análisis para saber cómo tengo el azúcar, cómo tengo el colesterol, también me tengo que hacer unos análisis para saber cómo tengo mis ITS y si todo está bien. Porque existen muchas que presentan síntomas. Yo puede que de repente un día me levante, quiera orinar y vea que puedo tener la zona más hinchada, que tengo dolor, que tengo pus. Pero hay otras que no, que son asintomáticas. El VIH no tiene ningún síntoma. No tiene ningún síntoma hasta que de repente no tienes defensas y te coges una infección. Y en mi caso vas al médico y te dicen que tienes una infección de garganta. Porque realmente es lo que tenía. Pero lo que no sabía es por qué tenía que estar en una cama durante 2 semanas y comiendo y bebiendo una pajita solo por una infección de garganta. ¿De acuerdo? Perdamos ese miedo. Porque perder ese miedo significa empezar a querernos un poquito más a nosotros mismos y sobre todo empezar a querer un poquito más a la gente con la que estamos. Porque la salud no es una cosa solo nuestra. En este caso también es una cosa de la gente con la que nos relacionamos si les estamos poniendo en riesgo a ellos también. ¿Se puede hacer vida normal con VIH? Pues bueno, como os he dicho, se puede hacer vida, podemos vivir.
Mucha gente que por desgracia sufre bastantes efectos secundarios en su vida, o que la medicación no le hace efecto y cada X tiempo tiene que cambiarla. Y son procesos complejos, hasta que el cuerpo se adapta a una medicación de por vida, claro. Pero aparte tenemos muchos otros problemas. En 2018, en España se aprueba una ley para que cualquier persona con VIH podamos entrar en un proceso de selección a un cargo público de trabajo. Antes de 2018 eso no existía. Era un motivo de exclusión. A día de hoy hay países en los que las personas con VIH no podemos entrar. No nos dejan. Y existen muchos otros en los que sí podemos entrar, pero que si se enteran de nuestra situación, nos deportan. Así de claro. Vale, parece que últimamente nos centramos mucho en poner barreras para que la gente no venga. Pero si yo me quiero ir a otro sitio, me parece injusto que no me dejen entrar en otro sitio. Son las dos caras de una misma moneda. Y a día de hoy, yo no podré presumir nunca de poder estar en todos los países del mundo. Porque en algunos, a día de hoy, no me dejan entrar. ¿Por qué has decidido contarlo? Como os he dicho antes, si yo no lo acepto y lo considero normal, no puedo pretender que nadie lo acepte ni lo considere normal. Porque si para mí es un tema tabú, para la gente también lo va a ser. Si para mí es algo de lo que avergonzarme, para la gente también va a ser algo de lo que avergonzarse, conocer a alguien que lo tiene. En concreto, aquí tengo una frase de un vídeo que vi que dice que si todos saliéramos a la vez del armario, empezaríamos a brillar y se acabaría el estigma. Es algo que nunca sabremos, porque la decisión de salir o no del armario es completamente personal. Y quien quiera quedarse dentro tiene todo el respeto y mi admiración del mundo, porque esto es una lucha personal. Contárselo al resto no nos hace más valientes, simplemente nos ayuda a educarles. Y cada uno educamos de una manera. Hay gente que educa en silencio y hay gente que educa a voces. Vale. También es cierto que pasa otra cosa. Existen muy pocos relatos positivos del VIH. Vale. La mayoría de la gente que habla del VIH, digamos que hoy en día cada vez menos, ¿no? Porque cada vez YouTube, las redes sociales nos permiten conocer a gente que está muy lejos, ¿no? Pero durante mucho tiempo los relatos de VIH eran de gente que estaba consumida por las drogas, que estaba consumida por el alcohol, o que habían estado en mundos de prostitución. Al fin y al cabo, actos de los que nadie se puede sentir orgulloso. Y claro, la mayoría de los relatos no eran positivos. Eran relatos de he visto morir a mi pareja, de he visto morir a mis amigos, he visto morir a mis padres, a mi hijo. Ahora, por suerte, podemos tener relatos positivos, podemos contar que estamos vivos y que queremos ayudar a la gente a que no esté en nuestra misma situación. Porque, como es lógico, nadie se puede sentir orgulloso de tener una enfermedad, ni muchísimo menos. Pero yo me siento orgulloso de estar vivo y quiero que la gente también pueda sentirse orgullosa de ello. Que cualquier día nos puede pasar algo, pero que aquello que depende de nosotros lo podamos evitar, que seamos responsables con aquello que hacemos. Y bueno, aquí tengo una frase de un activista, se llama Lucas Fauno, está muy lejos de aquí, en Argentina, ¿vale? Que decía que no tengo VIH por mi culpa, sino que lo tengo por mi responsabilidad, y no tengo que confesar nada. Y es cierto. Cuando me preguntan cómo me lo pillé, esperan que les confiese un pecado horrible, algo que yo he hecho para ellos pensar, vale, como yo no hago eso, estoy libre. Es verdad, es lo que se espera de todo el mundo. ¿Cómo acabaste con VIH? Pues mira, es que tuve una relación sexual sin preservativo. Ah, vale, pues como yo las tengo con preservativo, a mí eso no me pasa. O es que durante una época consumí drogas inyectables. Ah, bueno, pues como yo no lo hago, pues estoy perfecto. No, vale. No tenemos por qué confesar nada. Cada uno tiene sus hábitos y todos son respetables, sean aciertos o sean errores. Simplemente tenemos que ser responsables. Ha habido una práctica que nos ha puesto en riesgo. Puede que sepamos cuál o puede que no lo sepamos nunca. Y tenemos que ser responsables de ello, pero no culpables. Yo no cargo con ninguna culpa por tener lo que tengo. Como os he dicho, mi estilo de vida es exactamente el mismo que tenía antes de mi diagnóstico. No he cambiado nada. Simplemente soy más consciente de aquello que estoy haciendo. Y me parece que esto es una cosa muy importante y que deberíamos de tener en cuenta. ¿Futuro? Sí. Antes no podíamos decir esto, pero ahora sí tenemos futuro. ¿Vale? Tenemos un futuro y en nuestro caso es pasar de ser personas con un diagnóstico de cero positivo a personas que son positivas, que somos positivas, que tenemos un futuro, que podemos tener una pareja, que podemos tener un hijo, una mujer con VIH puede tener un hijo sin transmitirle el virus a su hijo. Esto antes era inconcebible.
puedes formar una familia, puedes tener un trabajo, puedes vivir, puedes viajar. Esto es futuro. Y yo creo que muchas veces no somos conscientes de que todo aquello que hacemos en nuestra vida nos garantiza un futuro, por lo menos un día de mañana. Hay gente que no tiene la suerte de poder decir que tiene un día de mañana, que mañana va a seguir aquí. Nosotros ahora, por suerte, hemos cambiado y ahora sí tenemos un futuro. Tenemos un futuro y queremos presumir de ello y sentirnos orgullosos de poder seguir vivos. En mi caso, yo vengo en representación del Comité Ciudadano Antisida de Salamanca, que nos encontramos en la Plaza de San Vicente, justo enfrente del hospital de arriba, ¿vale? Y bueno, somos una entidad que llevan muchos años funcionando. Yo, lógicamente, soy el novato de la entidad y que ofrecemos un apoyo jurídico, un apoyo social, un apoyo psicológico a aquellas personas que han sido diagnosticadas, que realizamos pruebas de VIH de fluidos orales, las que no son de pinchar, completamente gratuitas, anónimas y confidenciales, sin necesidad de cita previa, es decir, de lunes a jueves estamos allí todas las tardes, y que nos encargamos de, bueno, trabajar un poquito el ámbito de la educación sexual dentro de Salamanca, en colaboración con muchas otras entidades que también colaboran en ello, y que nos parece que es algo más que necesario dentro de la ciudad, porque que haya 30 nuevos casos en Salamanca es alarmante, pero si os digo que al año hay más de 1000 casos nuevos en Madrid, es todavía más alarmante, ¿vale? Y tenemos la suerte de tener a nuestro alcance la posibilidad de saber cuál es nuestro estado de salud, pero ni siquiera en otros países se tiene una medicación gratuita como la nuestra. Mi medicación cuesta 800 euros al mes. Si tuviese que pagarla no podría seguir vivo muchos años. No podemos quejarnos cuando hay otra gente que ni siquiera tiene acceso a una medicación, ni siquiera tiene acceso a unas pruebas, ni siquiera tiene acceso a nada. Aquí tenemos nuestras redes sociales, sobre todo le damos muchísima importancia al número de WhatsApp. ¿Por qué? Porque es un número de WhatsApp en el que nos podéis hacer cualquier tipo de consulta. Es decir, yo a lo mejor he tenido alguna práctica de riesgo o simplemente tengo alguna duda, ¿vale? Y quiero consultarla. Y cuando os pasa esto, muchas veces no sois capaces de esperaros al día siguiente, porque ya empecéis a darle vueltas a la cabeza y al final acabáis con VIH, con cáncer, con diabetes y con todo, porque lo habéis decidido vosotros, os lo habéis autodiagnosticado. Y esto es así, es el propio pánico que nos genera esa situación, ¿vale? Con este número podemos intentar tranquilizaros, aunque no siempre es así, ¿de acuerdo? Porque a veces a uno los nervios le juegan malas pasadas. Y bueno, es el pequeño granito de arena que ahora intentamos aportar a la ciudad de Salamanca. Este domingo, día 1 de diciembre, es el Día Mundial contra el SIDA y nosotros colocaremos una carpa en la plaza del Liceo de 11 de la mañana a 7 de la tarde, ¿vale? Donde repartiremos bastante información, repartiremos materiales de salud sexual y pondremos un pequeño espacio con velas para aquellas personas que nos han acompañado durante mucho tiempo, pero que ya no tienen la suerte de poder acompañarnos. Entonces, pues bueno, os invitamos a que nos conozcáis en cualquier momento, que sepáis que estamos por y para vosotros y sobre todo que empecéis a valoraros, que vuestra vida tiene un valor, que vuestra salud tiene un valor y que no podemos tenerle miedo a saber cómo estamos. Realmente el miedo se lo tendríamos que tener a no saber cómo estamos. Si yo no tengo esa certeza, realmente es cuando tendría pánico. Si yo la tengo, no tengo de qué preocuparme. Y bueno, pues por supuesto os doy las gracias por haber escuchado mi historia, porque creo que si esta historia os la cuenta un médico no la habríais entendido de la misma manera, porque a un virus le acabáis de poner cara. Una cara más de muchas que estamos aquí luchando en silencio y en voz alta. Creo que cuando entendemos que esto le puede pasar a nuestro vecino, a nuestro compañero de clase, a nuestro compañero de piso, a cualquier persona, entendemos realmente que no es algo que le pasa a yonkis, putas y maricones, ¿vale? Sino que cualquier persona en nuestro día a día podemos tener ese riesgo. Y es nuestra obligación conocer cómo estamos, cuidarnos, valorarnos, saber decir que no a aquello que no queremos y sobre todo saber decir que sí a la vida. Porque es un regalo que tenemos y que nada nos garantiza que nos lo vayan a volver a dar otra vez. Entonces vamos a aprovecharlo y vamos a luchar por ello, ¿de acuerdo?